Bien, arranquemos entonces. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Apia. Hoy vamos a dar una clase de demo de sistemas inmovilizadores. La intención es que ustedes evalúen este método de capacitación a distancia que nosotros consideramos que es una excelente opción para la gente que por motivos de distancia o tiempo no puedan venir a capacitarse al instituto. Vamos a ver lo que es componentes, funcionamiento, variantes y procedimiento de sistemas inmovilizadores. Esta es una presentación de un curso que en breve será dictado de 14 clases una vez por semana, con un contenido, por supuesto, mucho más desarrollado de lo que podemos ver en una clase de 1 horita y media, ¿verdad? Bueno, perfecto. Empecemos entonces. ¿Qué es un sistema inmovilizador? Bueno, un sistema inmovilizador es un sistema de bloqueo electrónico de arranque de motor. Generalmente inhibe la generación del pulso de inyección en el momento de arranque. Ahí estamos hablando, por supuesto, de vehículos a gasolina, nafteros, ya que en los diésel nosotros tenemos sistemas donde la generación del caudal de combustible, de gasoil, no es manejado por una unidad de control electrónica. Por ejemplo, tenemos el caso de los sistemas Lucas de PCN, de la línea Renault, o los DCN2 de Peugeot, donde lo que hace el inmovilizador en sí es trabajar sobre la válvula de stop, la válvula de pare. Pero en términos generales, cuando hablamos de inmovilizadores, es un bloqueo electrónico, porque lo que va a hacer el sistema es inhibir la generación de pulsos de inyección. ¿Me siguen? ¿Se escucha bien? ¿Los demás? ¿Me escuchan? Bueno, voy a sacar la camarita un segundo durante el resto del curso y después la volvemos a colocar por cualquier cosa. Pasemos a la página siguiente. Principio de funcionamiento de un sistema inmovilizador. ¿Sí? O sea, esto es para la gente que no tiene conocimiento inicial. Es un sistema inmovilizador con transponder, porque hay varios tipos, ahora los vamos a ver. Está compuesto por un chip no alimentado en el cuerpo de la llave, una antena que capta la señal de ese chip. Esa antena está conectada a una central electrónica de inmovilizador, que esa central electrónica de inmovilizador puede ser una unidad de control aparte, puede compartir otras funciones, como por ejemplo una UCH de un Clio, que también maneja, por ejemplo, lo que es la luz del plafón, los giros. Puede ser una fusiblera electrónica, como en el caso de las BCI de Peugeot y de Citroën, o puede llegar a ser el tablero de instrumentos, que en este caso hay algunos Ford que lo utilizan y algunos Volkswagen. Entonces tenemos un chip no alimentado en la llave, acá dibujada en rojo. Si quieren ver la pantalla completa, fíjense que en la pizarra arriba a la derecha hay un botón que dice Fit. Eso les va a fijar el tamaño de la presentación a su pantalla, así la pueden ver completa. Bueno, después de la llave con el transponder teníamos la antena conectada a la central de inmovilizador, que puede ser diferentes unidades como acabamos de decir, y eso tiene un diálogo electrónico con la computadora de inyección. En el caso que el vehículo no tenga computadora de inyección, por ejemplo en el caso de algunos gasoleros, diésel semielectrónicos o no electrónicos, lo que va a estar conectado en vez de una central electrónica de inyección va a ser una unidad de bloqueo que va a estar sobre la válvula de pare de la bomba diésel. Bien, perfecto. Y después la luz code del inmovilizador puede estar manejada por la central electrónica del inmovilizador o por la computadora de inyección.
Lo que hace el bloqueo en un sistema inmovilizador es justamente una señal electrónica que le tiene que llegar a la ECU de motor desde la central de inmovilizador. O sea, ¿cuándo va a llegar esta señal a la computadora de inyección? ¿Cuándo le va a mandar la señal de desbloqueo? Bueno, después de que se cumplan una cierta cantidad de pasos. Primero, si volvemos al esquema anterior, cuando uno pone contacto, se le da alimentación a la central electrónica del inmovilizador y se le da alimentación a la central electrónica de inyección. El inmovilizador va a generar una corriente alterna a muy alta frecuencia al bobinado de la antena para producir un campo magnético que se va a inducir una corriente en un pequeño bobinado que está dentro del transponder, ¿sí? Dentro de la cabeza de la llave. Entonces, una vez que ponemos contacto, se genera una corriente alterna a alta frecuencia en la antena y por inducción, como si fuera un efecto de un transformador de dos bobinados, esa corriente alterna se va a inducir en el bobinado del transponder. Va a generar una corriente que va a ir cargando un capacitor y una vez cargado el capacitor va a descargar esa corriente sobre un circuito electrónico pequeño que tiene interno para que el transponder genere su propia señal. O sea, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Primero la generación de corriente alterna en la antena, se produce la inducción por la proximidad del bobinado del transponder, se alimenta el circuito electrónico del transponder y el transponder genera su propia señal deformando los pulsos que estaban generándose en la antena desde la central de inmovilizador. Entonces se prende pulsos, toma una deformación de acuerdo a el circuito electrónico del transponder. Quiere decir que para diferentes transponder va a haber diferente deformación de este tren de pulsos de la antena y eso es en sí el código de la llave. ¿Sí? Es una señal analógica que es diferente en cada transponder. Según los fabricantes de transponder hay 2 billones de combinaciones posibles de transponder. ¿Sí? Por lo tanto es muy difícil de tener dos llaves con el mismo código. Bien, perfecto. Entonces, una vez que la plaqueta electrónica del transponder recibe su alimentación, deforma la señal emitida en la antena y eso es tomada como señal del transponder. Bueno, esta señal analógica tiene que digitalizarse, tiene que pasar de esa corriente alterna de pulsos modificados a un tren de pulsos de onda cuadrada, donde la central de inmovilizador, que es una unidad de control digital, va a interpretar a esos pulsos como ceros y unos y va a comparar la señal de entrada del transponder con una memoria interna que tiene la central de inmovilizador para saber si la llave es correcta. Si lo que está leyendo de la llave, una vez digitalizada, es igual a lo que tiene en la memoria del inmovilizador, entonces la llave es del vehículo y se cumplió la primera parte del proceso, el reconocimiento de la llave. En la segunda parte del proceso, ¿cuál va a ser? Bueno, ya reconoció la llave, ahora haría falta reconocer la ECU de inyección, puesto que, como sabemos, estas unidades de control de motor no son intercambiables entre autos. ¿Por qué? Porque cada sistema inmovilizador está hermanado con la llave y con la unidad de control de motor. Por lo tanto, no serían intercambiables. En algunos casos, por ejemplo, hay casos puntuales, por ejemplo, Fiat, una vez que se pone una computadora a 0 kilómetros en el auto, vos pones contacto, la central del inmovilizador reconoce la llave, si la llave es correcta va a reconocer a la ECU de motor. Si la ECU de motor es virgen, quiere decir que en el escáner, por ejemplo, me aparecería un parámetro que me diría código universal recibido. Código universal es cuando la computadora de inyección en un Fiat es
0 kilómetros, virgen, no fue montada en ningún vehículo. Entonces, si la central de inmovilizador descubre que la ECU de motor es virgen, le manda un código de emparejamiento. Por lo tanto, a partir de ese momento, esa computadora queda hermanada con la central de inmovilizador. Esto se da en algunos vehículos. Por ejemplo, en Renault también se da algo parecido. En otros autos no. Por ejemplo, en un Volkswagen Polo o un Volkswagen Gol, cuando uno compra una computadora 0 kilómetros ya viene precodificada. Y para que se produzca el emparejamiento es necesario hacer un procedimiento con el escáner. ¿Sí? Nosotros acá también vamos a ver algunos procedimientos. Acá Pablo me está preguntando si el código de emparejamiento sería el PIN code. No, son dos cosas diferentes. El PIN code es un código que puede ser numérico o alfanumérico dependiendo de qué marca sea. Es el código que se utiliza para la programación de llaves y el emparejamiento de unidades de control en algunos vehículos. Pero el código de emparejamiento es una señal digital que viaja entre central electrónica de inmovilizador y computadora de inyección. ¿Sí? Es un código que queda almacenado tanto en la central de inmovilizador como en la computadora de inyección. Es un código que nosotros no podemos ver, ¿sí? A menos que podamos trabajar con la lectura de las memorias de estas unidades de control y conocer la ubicación en las direcciones de memoria que tiene, ¿sí? Y ahí podríamos llegar a ver el código de emparejamiento. Normalmente no se utiliza ese procedimiento. Sí, se utiliza a veces cuando uno tiene que montar una computadora usada en un vehículo, antes de colocarla, se pueden hacer dos procesos, que eso en realidad no está dentro del curso de inmovilizadores, sino más que nada en el de desinmovilizaciones, que es, en realidad son tres procesos. Si yo pongo una computadora usada, la puedo mandar a desinmovilizar, que va a haber una modificación en los contenidos de la memoria, generalmente de la computadora de inyección. La puedo mandar a virginizar, que lo que van a hacer es cargarle a esa memoria de la computadora de inyección la programación de fábrica, ¿sí? La programación que tendría una computadora 0 kilómetro. Y el tercer procedimiento posible, en el caso de utilizar una computadora que ya fue hermanada en otro auto, es la clonación. Que la clonación también tiene que ver con el tema de copiar la información de la computadora original del vehículo a través de algún programador de memoria o de microprocesadores, dependiendo de la computadora en sí, y pasarle esa información a la computadora de inyección que yo le quiero montar. ¿Sí? Si no, el auto no va a arrancar. Esos son los tres procedimientos que tendríamos fuera de lo que es los procesos oficiales. El proceso oficial es computadora de inyección utilizada en otro auto, ya no sirve más para poder hermanarla en el auto que estamos trabajando. ¿Sí? Igualmente, tenemos procedimientos alternativos. Entonces, el código de emparejamiento, volviendo a lo que estábamos hablando antes, es un código que va a quedar almacenado tanto en la central de inmovilizador como en la computadora de inyección. Entonces, al poner contacto, la central de inmovilizador consulta el código a la ECU, a la computadora de motor. La ECU le da el código y si el código está almacenado en la central de inmovilizador, quiere decir que esa computadora está emparejada. Por lo tanto, a partir de ahí le manda a través de un tren de pulsos el código de desbloqueo. ¿Me siguen? Bien. También Pablo me está preguntando en el caso que haya que cambiar el módulo del inmovilizador. Bueno, eso va a también depender de qué vehículo sea. Hay vehículos donde si yo cambio el módulo del inmovilizador, puede venir ya o sea, no solamente el módulo inmovilizador solo, sino viene con el juego de llaves y con una tarjeta con un PIN code. Y en otros casos, eso por ejemplo en el FIA Code 1.
En otros casos, bueno, en FIA Code 1 en realidad no hay procedimiento con escáner. El PIN code que dan en una tarjeta es un código de arranque de emergencia, pero no sirve para programación de llaves. En el curso que nosotros vamos a dar, vamos a desarrollar después cada sistema en particular, porque una de las cosas que tiene los sistemas inmovilizadores es la diversidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo el mismo sistema, un code 1 de FIA, que el code 2 de FIA, que el PATS 1 de Ford, que el PATS 2 de Ford, que el PATSCAN de Ford, y así con todo el resto de las marcas. O sea, que es como que podemos hablar en general, primero para ir conociendo el sistema, cómo funciona, cuáles son los componentes elementales, para después pasar a individualizar cuáles van a ser los procedimientos y las características de cada sistema en particular. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito en general porque después vamos a ver que hay un montón de sistemas inmovilizadores. Incluso algunos que son sin transponder. Damos generalmente como ejemplo al principio de la clase demo el sistema con transponder porque es el más utilizado. Entonces, la central de inmovilizador va a tener almacenados los códigos de las llaves, que la cantidad de llaves programadas va a depender también del sistema en sí. Hay vehículos que permiten hasta 4 llaves, otros permiten 5, otros permiten 8, ¿sí? Algunos hasta 16 pueden permitir. Eso va a depender exclusivamente del sistema. Entonces va a tener almacenadas las llaves que están hermanadas con la central de inmovilizador y el código de la EQ de motor. Si la llave que pongo en contacto es reconocida y la EQ es reconocida, la central electrónica inmovilizador le manda una señal digital a la EQ de motor, que es la señal de desbloqueo. ¿Sí? A partir de ahí el vehículo arranca. Ahí Leonardo me está preguntando que con un escáner no puede emparejar un Aveo. Sí, bueno, habría que ver puntualmente qué sistema, o sea, qué escáner podría llegar a hacerte el emparejamiento. Si a veces algunos procedimientos, en realidad vos fíjate una cosa, nosotros tenemos escáner, la mayoría de nosotros por ahí somos mecánicos, y tenemos escáner para multimarca, para poder hacer procedimientos generales. Los que se dedican a inmovilizadores, generalmente los cerrajeros, lo que tienen son aparatos que son como escáneres, pero solamente para lo que es programación de llaves y adaptaciones de unidad de control. O sea, adaptación de unidad de control, estamos hablando justamente del emparejamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, existe la interfaz que se llama T300, que permite hacer emparejamientos y adaptación de llaves. Tenés otra que puede llegar a ser la SBB. Y así hay un montón. Una buena herramienta se llama Tango. Son específicos para lo que es inmovilizador. Y después, si no, están los escáneres originales o los clones de los originales que te permiten hacer todos los procedimientos que tiene, que hacen en fábrica o en servicio oficial en concesionaria. Acá me está preguntando Pablo si el escáner con escáner se puede desinmovilizar. Bueno, en términos generales no. Un escáner no puede desinmovilizar. Sí existe una función en los Chevrolet para virginizar la unidad de control. O sea, volverla al estado de fábrica. Es como decir, bueno, antes de desmontarla de un vehículo, supongamos que tenemos un Chevrolet Vectra, un Chevrolet Corsa, y yo tengo que probar otra computadora de otro auto. Hay un procedimiento para poder probarlo. O sea, primero tengo que tener los PIN code de los dos vehículos. Al vehículo que le voy a sacar la computadora para probarlo en el otro, voy a conectarle el escáner, voy a ir a inmovilizadores, a la parte de funciones especiales, y va a haber una función que puede llegar a decir resetear EQ de motor, SM generalmente en Chevrolet dice.
¿Qué es lo que va a pasar? O sea, cuando yo ejecuto esa función, el escáner me va a pedir el PIN code, le pongo el PIN code y lo que va a hacer el escáner es borrar la memoria de la EQ donde estaba el código de emparejamiento. La deja en un estado virgen. Recién ahí yo puedo con esa computadora montarla en el otro vehículo. Por supuesto que no va a arrancar, porque para que arranque el vehículo, para probar esta computadora de otro auto, voy a tener que entrar con el escáner en este vehículo y adaptar la unidad de control, ¿sí? Hacer el emparejamiento. Me va a pedir el PIN code del vehículo, no de la compu, ¿sí? Ya una vez que yo hice el borrado en el otro vehículo, ¿sí? El reseteo de la unidad de control, ya esa unidad de control no tiene PIN code, va a esperar uno para darle arranque al motor. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, entonces solamente en Chevrolet se da ese tipo de cosas. Después, caso de algunos Volkswagen, las computadoras, y en Ford también, en algunos Ford, en la mayoría, se pueden readaptar. O sea, no hay que resetearlas, sino que esas computadoras ya nacen con un código. O sea, cuando uno las compra ya están precodificadas y prebloqueadas. Lo que va a hacer, por ejemplo, si hablamos de una computadora Magneti Marelli 1ABP de un Polo de un Gol, yo la puedo reutilizar en otro vehículo. ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, la saco del auto donante, se la paso al otro vehículo. Por supuesto que el auto no va a arrancar, generalmente la condición de vehículo inmovilizado lo van a ver de que el vehículo arranca y se para al segundo. Y para que quede emparejada con la central de inmovilizador, yo entro con el escáner a la central de inmovilizador, voy a funciones especiales y pongo, a ver, puede tener diferentes formas de ingresar. Por ejemplo, el backcom, creo que tenés que poner donde dice canal 00 y tenés que poner comenzar adaptación. Con poner canal 00 en Volkswagen es decir que quiero emparejar con una EQ de motor. Entonces el proceso que termina haciéndose ahí es que la central de inmovilizador aprende el código de la computadora que le estás poniendo. En muchos casos no hace falta ni el PIN code, por lo tanto esas computadoras son reutilizables. ¿Sí? No hace falta ni virginizar ni desinmovilizar, simplemente se pueden reutilizar en otro vehículo. Caso de Chevrolet va a hacer falta el PIN code sí o sí, ¿sí? De los dos vehículos. Y en el caso de Volkswagen, en muchos casos no hace falta el PIN code, simplemente es un procedimiento con el escáner. Acá me están preguntando cuáles son esos que son clon. Si me preguntás de los escáneres, y bueno, eso es por marca. Por ejemplo, recién me preguntaron por el tema del Aveo. O sea, para el Aveo hay un clon del escáner que utilizan en Chevrolet, que es el MDI. Ya el Tech 2, el Tech 2 no va más. ¿Sí? En todos los autos nuevos que ya vienen multiplexados, que vienen con red scan, el Tech 2 se quedó en el pasado. Entonces hicieron uno nuevo que es un MDI. Lo que pasa es que estos escáner se los llaman pass-through y tienen una funcionalidad que interactúa con un programa que está online en fábrica. Por lo tanto, si yo no dispongo de ese programa o de ese acceso, algunas funciones o casi todas las funciones están limitadas. Pero bueno, generalmente los que fabrican escáner clones buscan la forma de hacerlo funcionar igual. En el caso de Chevrolet dijimos que la primera generación de escáner era el Tech 2, después apareció el MDI. En el caso de Ford, bueno, el Ford que están utilizando ahora, yo ahora no me acuerdo el nombre, BCI, IDS BCM se llama. Después en el caso de Renault es la Clip. Volkswagen están utilizando, bueno, se puede utilizar el Backcom, que es un escáner relativamente económico,
es una interfaz, un cable, o se puede utilizar también el bus 5051, 5054, que tiene mucho más funcionalidad. O sea, son clones de los escáneres originales que usan, si bien el escáner por ahí no es igual, el software que utilizan es el mismo que utilizan en fábrica. ¿Sí? IDS BCM, exacto, ese es el de Ford. Acá me están preguntando también si el autocom funciona bien. El autocom está limitado con respecto a los inmovilizadores, a lo que es programación de llaves. Algunos hace y otros no. Si no sabría bien porque no lo he utilizado en inmovilizador aún. Pero para lo que es diagnóstico funciona bastante bien, sí. Nosotros tenemos que aprender varias cosas de la parte inmovilizadores. Tenemos que aprender primero el principio de funcionamiento, que no va a haber problema para aprenderlo. Las variantes que hay. Y después los procedimientos específicos para cada vehículo. O sea, de acuerdo al instrumental que contemos. ¿Sí? Hay vehículos que no hace falta el escáner para adaptar una llave. ¿Sí? O adaptar una unidad de control electrónica nueva. Caso Fiat de la primera generación, los que venían con computadora Marelli 1G7, tanto el monopunto como el multipunto. Marelli 1AB.90, que venía en el palio de 16 válvulas. También lo podemos encontrar en algún Fiat Marea. En esta generación de autos, el procedimiento de adaptación de llaves se hacía con una llave maestra. O sea, el propietario del vehículo, cuando lo compraba a 0 kilómetros, se le entregaban 3 llaves. Una llave de cabeza roja y 2 llaves de cabeza azul, que las de cabeza azul son las que se utilizaban para el uso diario, y la roja se guardaba, que era la llave de programación, la llave maestra o llave máster. Entonces, si el cliente perdía las 2 llaves azules, se compraban 2 llaves con transponder ya preprogramados, se insertaba la llave roja en contacto, se sacaba, se ponía la primera llave a programar, se sacaba, se ponía la segunda llave a programar, se sacaba de contacto y se volvía a poner la llave roja y se sacaba a contacto. Con la llave roja lo que estás haciendo es abrir la ventana de programación, o sea que la central de inmovilizador se ponga en función de programar los códigos de los transponders de las llaves que van a ser puestas en contacto. Por supuesto que en esa función se borran las llaves que ya estaban programadas. ¿Sí? O sea, me quedan programadas las que van a estar en el proceso de adaptación de llave. Entonces, en ese caso no hacía falta el escáner. Si bien el fabricante te daba una tarjeta, la Code Card, donde había un par de códigos, un código que era el código, uno decía código mecánico o mechanical code, y otro decía código electrónico o electronic code. El mechanical code tiene que ver con el mecanizado de la llave, con la forma, el dibujo. Si en el caso de que se hayan perdido las llaves, el concesionario con ese número podía hacer una copia sin problemas. Y el código electrónico era un código para arranque de emergencia, más que nada. En caso que se hayan perdido las llaves o no funcionen o algo, uno apretaba con el pie del acelerador a fondo, ponía contacto y veía que la luz de inyección empezaba a titilar lentamente. Entonces, si el código, por ejemplo, era 1, 2, 3, 4, 5, vos lo que hacías era, pisabas el pedal a fondo, ponías contacto, y cuando destellaba una vez la luz de inyección, soltabas el acelerador para entrar al segundo código, ¿sí? Volvías a pisar el segundo dígito del código, volvías a pisar y lo dejabas que destelle tantas veces como la segunda cifra del código, que era un 2, en nuestro ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5. Así ingresabas los 5 dígitos. A partir de ahí ya te dejaba de arrancar el motor. Es como una desinmovilización, pero para arranque de emergencia, ya que cuando sacas contacto a los segundos o al minuto se vuelve a bloquear y para volver a darle arranque hay que hacer de vuelta el procedimiento. ¿Sí? Ese era el código 1, que es el primer sistema que nosotros vemos generalmente en el curso. Acá me preguntan qué escáner recomiendo. Escáner y bueno, depende del mercado de vehículos que vos tengas.
Yo sé que el SPC Max ahora está funcionando bastante bien, el DEC Superscan para lo que es Mercosur principalmente anda bien, el raster de Tecnomotor también anda bastante bien con el tema de inmovilizadores. Los tres son escáneres bastante potables, pero depende un poco del mercado que vos tengas, ¿sí? Hay escáneres que abarcan mucha cantidad de marcas, por ejemplo el SPC Max, pero puede tener alguna falta de funcionalidad en algún que otro sistema de inmovilizador, o tenés escáner de muy pocas marcas, a comparación del SPC, que es el DEC Superscan, pero tenés bastante funcionalidad con respecto a los inmovilizadores, las marcas que hace, que generalmente son marcas de Mercosur. Acá me preguntan si el T300, el SBB te permiten emparejar. Bueno, en algunos casos sí te deja emparejar. No sabría a fondo todas las funcionalidades, ¿sí? En qué vehículo sí, en qué vehículo no. Pero realmente el emparejamiento te lo permite. Está como función en algunos vehículos. Leonardo, vos me estás preguntando para clonar EQs. Para clonar una unidad de control de motor, en realidad es un procedimiento que se hace con el traspaso de componentes físicos de una computadora a la otra, que en algunos casos es una pequeña memoria, en otros casos es la memoria principal, y en un tercer posibilidad de caso está en el mismo microprocesador. O sea, para clonar una computadora lo que normalmente se hace es desoldar componentes y soldarlos en la otra placa. Como aparato complementario para hacer una clonación de una computadora, convendría tener un programador de memorias y un programador de microprocesadores. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se manipulan estos componentes, puede sin querer dañarse por temperatura y perder parte o toda la información que tiene adentro, que es justamente el código de emparejamiento con la central de inmovilizador. En algunos casos está el telecodificado, o sea, la configuración del sistema con respecto a los componentes que están montados en el motor. Si viene con electroventilador de 2 velocidades, de 3 velocidades, de velocidad variable, si viene con presóstato de aire acondicionado tipo interruptores o tipo sensor. Entonces, todo eso está en la misma memoria. Entonces, cuando yo las saco de una compu y se la pongo a la otra, en el momento de soldar o soldar, existe la posibilidad de que lo pase de temperatura y se me dañe el componente. Entonces, siempre que se suelda con mucho cuidado de una placa, se lee la información con un programador, se hace un backup en un archivo que lo vas a dejar en tu PC y después se lo terminas soldando a la otra computadora. Si la computadora después de hacer eso no funciona, es porque seguramente pasó algo con la memoria. Entonces, con el backup podemos por ahí solucionar el problema. Si no, le hago un backup y cuando la volví a soldar la pasé de temperatura y ahí perdí la información y ahora tenemos dos computadoras que no funcionan. Ese es un gran problema. Sí, igualmente eso de clonar, desinmovilizar, virginizar con ese tipo de procedimientos y otros procedimientos que también hay, se ven en el curso de desinmovilizaciones. En el inmovilizador lo que nosotros vemos son los procedimientos específicos, una vez que aprendemos sobre componentes y funcionamiento, de cada modelo y cada marca, ¿no? Bueno, acá Ezequiel me está preguntando que tiene una Meriva 10 y con EQ Delphi Delco, ¿cómo puedo hacer para obtener el pin code? ¿Es de la misma EQ o de la antena? De los dos lados se puede sacar. Si la EQ de motor es híbrida, o sea, híbrida nos referimos a cuando le sacamos la tapa, encontramos un gel y no hay prácticamente componentes electrónicos soldados, o sea, no están encapsulados los componentes electrónicos, sino que los materiales están directamente insertados en la placa de cerámica. ¿Sí? Las pistas son de plata, las soldaduras son de plata, entonces esas computadoras generalmente no se pueden tocar.
De la antena se lee, en el caso de la Meriva, se lee desde el microprocesador. O sea, hay que tener como se dice, un programador de microprocesadores, creo que si no me equivoco es un TMS, un 374, y se levanta la información, se la hace pasar por un programa y el programa te da el pin code. O uno puede saber cómo está dispuesto el pin code en la memoria, ¿sí? Cuando ya visualizo con el programa que viene con el programador, en qué casilleros está la información del pin code y cómo se desglosa, también lo puedo obtener sin ningún programa adicional. Hay un curso aparte de obtención de pin code. Lo que tiene esto no es que nosotros queremos generar 200.000 cursos para ganancia nuestra, sino que es muy extenso el tema. Está la parte de inmovilizadores en sí con los procedimientos para poder hacer que el auto arranque desde cero, después de algún defecto que haya tenido en el transponder, en la antena, en la central de inmovilizador, en la instalación eléctrica, en la computadora de inyección. O sea, buscar siempre la solución para que el auto vuelva a arrancar. Después hay otro curso que es para desinmovilizar, clonar y virginizar, porque también es un tema muy extenso. Y después está el curso de pin codes, que también son procedimientos y hay que utilizar algunos programas adicionales. Lo que nosotros hacemos en esos cursos es, aparte de ofrecerte el cómo hacer los procedimientos, asesorarte sobre los programas que se utilizan. Hay versiones demos que nosotros podemos brindarte para que las tengas y puedas utilizarlas. Y, por supuesto, sin cargo adicional. Y los archivos, ¿sí? Programas de archivo. En el caso de desinmovilizar se utilizan muchos archivos. Pero ya les digo, son cosas separadas. Una cosa es trabajar con inmovilizadores, otra es la obtención de pin codes, y la otra es las desinmovilizaciones, clonaciones y virginizaciones. Están separados los cursos. Después uno puede juntar todo para poder solucionar el 100% de los problemas. O sea, si uno sabe levantar pin codes, sabe los procedimientos oficiales para trabajar con los inmovilizadores, y sabe virginizar, clonar y desinmovilizar computadoras, está solucionando el 100% de los problemas. ¿Sí? Pero ya le digo, como es muy extenso, ya en sí, fíjense que el tema de inmovilizadores es extenso por la cantidad de sistemas y por las características individuales que tienen estos sistemas. Recién hablé del FIACode 1 que viene con una llave maestra. ¿Sí? El FIACode 2 ya no viene con llave maestra. Ahí la programación de la llave se va a hacer con escáner. Cambia prácticamente todo. El pin code, en el code 2 se puede utilizar como arranque de emergencia. Realmente esa función incluso está en el escáner. Para poder adaptar las llaves también hay que utilizar otro tipo de aparatos, que sí lo vamos a ver en la parte de acá del curso de inmovilizadores, que es por ejemplo el setbull. El setbull permite procedimientos que serían imposibles de realizar fuera de lo que es el servicio oficial. ¿Por qué digo esto? Vamos al code 2. El code 1, las llaves eran incluso hasta clonables. Estamos hablando de las llaves. Si el cliente tenía una sola llave, el transponder es clonable. La setbull, ¿qué hacía? Vos ponías la llave original en un lector de transponder que tiene este aparato, le ponías leer, sacabas esa llave, ponías un transponder virgen, ¿sí? En el mismo lector de este aparato, le ponías grabar y clonabas la llave. El code 1 tenía transponder de código fijo y llaves clonables. El code 2 ya es encriptado, es evolutivo y no se pueden clonar las llaves. Ahora, ¿qué pasa si el cliente tiene un Fiat Palio, un Punto, uno de los nuevos y perdió todas las llaves? No hay llave maestra para hacer reprogramación.
y aparte que no es que digo, entonces me voy a una cerrajería que venda transponder o un proveedor para cerrajerías y le pido 2 transponder para FIA Code 2. Porque esos transponder en concesionaria están precodificados para el auto. O sea, hay que precodificarlos. No puedo ir y comprar transponder en una cerrajería y después vengo y con el pin code las adapto. No se puede. Pero el setbull es una de las interfaces que lo que te permite es precodificar al transponder. ¿Y cómo se hace esa precodificación? Bueno, dependiendo del sistema que sea, si viene con la cajita de inmovilizador separada, una cajita gris, o viene la función inmovilizador dentro de la fusilera electrónica, la BC, la Body Computer, ¿sí? Lo que se va a hacer es leer la información, si está en la memoria, si está en el micro, esa información leída con un programador de memorias o micros se va a guardar en la PC, en un archivo, abro el programa que viene con el setbull, y una vez que abrí el programa que viene con el setbull, busco la unidad de control, tiene una lista, después voy a mostrar algunas imágenes, busco la unidad de control, me va a decir, bueno, que la información está en el micro, que está en la memoria, qué sé yo, me va a dar una opción para cargar ese archivo que hice la lectura de la memoria o el micro, y me va a dar una opción para preparar el transponder, para precodificarlo. El transponder que se usa es un TP48, un T48, y ese transponder también lo utiliza Volkswagen. O sea, en el caso de Volkswagen va a tener que estar precodificado para Volkswagen. En el caso de Fiat va a tener que estar precodificado para Fiat. Entonces el setbull que me va a permitir hacer el precodificado. También el setbull me permite levantar el pin code. Y en algunos casos hasta incluso me permite hacer la programación de llave directa. ¿Qué es la programación de llave directa? La programación de llave directa es que va a leer de la memoria o el microprocesador, o sea, del archivo, ¿no? O sea, una cosa es usar un programador para leer el archivo y otra cosa es el setbull. El setbull levanta la información del archivo que leí con otro programador y le lee la información del transponder que está programado en la memoria. Y esa información del transponder que está programado en la memoria se lo graba en un transponder virgen. Entonces me deja la llave preparada para el arranque. Vos fíjate que por ahí a un cerrajero vos le podés llevar, que tenga un setbull o una consola parecida, le podés llevar la cajita del inmovilizador sola, ¿sí? Que es lo único que necesita para poder leer la información de la memoria, y te lo devuelve con un transponder o una llave ya hermanada. Entonces ya te dice, toma, llévalo y ya ponelo en el auto y dale arranque que ya está. ¿Se entiende cuál es el procedimiento? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Muy bien. Entonces, ven que hay mucha variedad, hay muchas variantes, hay trucos para todo. O sea, fíjense que se trata de buscar, como el sistema de inmovilizador es un sistema de seguridad del vehículo, para evitar el robo, se trata de que nosotros, la mayoría de nosotros que no somos servicio oficial, no podamos trabajar con estos sistemas. Pero bueno, como siempre, echa la ley, echa la trampa, siempre hay alguien que descubre la forma, mediante ingeniería inversa, de lograr deshacer lo que está hecho y poder hacerlo de otra manera. Bueno, se trata de eso. ¿Está? Si, por ejemplo, antes te permitían, los concesionarios te brindaban el PIN code para hacer programación de llaves. Después, ¿por qué? Porque ese PIN code era parte no solamente para programar llaves, sino para darle arranque de emergencia al motor. Entonces, en ese caso, es propiedad del titular del vehículo, ¿sí? Necesita ese código en el caso de que se le rompa la llave. Pero después, cuando el PIN code pasó a ser solo
un código de servicio para hacer un procedimiento de servicio, ya el PIN code no se brindó más al cliente. Entonces, teóricamente, nosotros como servicio independiente quedamos fuera de lo que es programación de llaves, por ejemplo. Pero bueno, hay aparatos que permiten levantar PIN code, hay procedimientos sin aparatos para levantar PIN code en algunos casos, pero es todo muy específico. O sea, no es la misma manera de levantar en PIN code en un FIACode 2 que levantar un PIN code en una BCI. O sea, son procesos parecidos, pero tienen sus particularidades. E incluso no todos los vehículos trabajan con PIN code. Muchos Ford, la gran mayoría de los Ford, para hacer programación de llaves, no hay una solicitación de PIN code por parte del escáner. En realidad Ford tiene dos tipos de accesos para hacer programación. Un acceso que se llama temporizado y un acceso que se llama codificado. El acceso temporizado es que cuando yo le pongo al escáner, entro al sistema PATS, al sistema inmovilizador de Ford, y le pongo que quiero programar llaves, el escáner me va a avisar de que va a haber un tiempo de espera de unos 10-12 minutos para obtener el acceso a la programación de llaves. Es como un tema de seguridad. Está que si hay un ladrón que se roba un escáner y quiere programar una llave, se va a tener que quedar sentado adentro del auto 10 minutos, 12 minutos hasta que pueda programar esa llave. Eso es lo que se llama acceso temporizado. Y después está el acceso codificado, que el acceso codificado de Ford no es un PIN code fijo, sino que para poder trabajar en vehículos con acceso codificado, que había algunas Ranger, algunos Focus, incluso encontré un Fiesta el otro día que también tenía acceso codificado, vos entrás con el escáner al sistema inmovilizador PATS, le pones que querés programar llaves y el escáner te da un código, te da varios datos y te da un código. Ese código en concesionaria, ellos llaman a la parte de asistencia técnica, les pasan el código, los otros datos que dio el escáner, y asistencia técnica le devuelve un código. Ese código que le devuelve se lo tengo que ingresar al escáner para seguir haciendo el procedimiento de adaptación de llaves. Todo esto se hace en el momento. O sea, si yo conecto el escáner, pongo a programar llaves, me da un código del escáner, desconecto el escáner, llamo a Ford, Ford me da un código, vuelvo a conectar el escáner, ya no sirve. Hay que hacerlo en el momento con que el vehículo no pierda conexión con el escáner. Ven, ese es uno de los una de las formas donde nosotros quedaríamos excluidos de lo que es la parte de codificación de llaves, porque necesitamos tener el servicio de asesoramiento o la asistencia técnica de Ford. Pero bueno, otra vez les vuelvo a decir, echa la ley, echa la trampa. Alguien hizo un programita, encontró la forma en que se desglosa el código que da el escáner para que ese programita nos dé el código de programación de llave directo. O sea, siempre hay un montón de métodos alternativos. O sea, sería para nosotros mucho más fácil trabajar con procedimientos en los sistemas inmovilizadores si fuéramos servicio oficial de alguna marca. Sería muy sencillo. Pero como no, generalmente nosotros somos reparadores multimarca, lo que termina sucediendo es que tenemos que recurrir a estos procedimientos alternativos. Por suerte existen, ¿sí? A medida que van saliendo vehículos con sistemas nuevos, se va haciendo ingeniería inversa y se van descubriendo formas de trabajar alternativas, ¿sí? Entonces se hace un poquito más engorroso, pero no imposible. Podemos seguir trabajando para solucionar los problemas que se presenten en los autos de nuestros clientes. Acá Tilio me está preguntando cómo sé qué tipo de sistema tiene el INMO.
bueno, también es muy generalizado. En realidad para saber, convendría, o sea, hay que conocer cada sistema en particular. O sea, si vas a trabajar sobre un Ford Focus, saber cuáles son las variantes de los Ford Focus de acuerdo al año, y eso es toda información que nosotros brindamos en nuestros cursos. Es muy extenso, ¿sí? Lo mismo va a pasar en Peugeot, lo mismo va a pasar en Volkswagen. Es muy extenso, por eso nuestro curso dura, creo que 14, 15 clases, pues nos dedicamos, una vez que aprendemos la base, es decir, lo que es el sistema inmovilizador, los procedimientos específicos y cómo es cada sistema. Pues fíjense que en realidad nosotros tenemos varios tipos de falla para el mismo sistema. O sea, puede ser que haya dejado de funcionar el transponder. ¿Cómo sé que dejó de funcionar el transponder? Bueno, tendría que tener un lector de transponder como el ZBull, como el Gambit, donde yo pongo la llave en la ranura lectora de transponder, aprieto leer, y ahí me va a figurar si reconoce el transponder y si cada vez que lo leo me da el mismo código. Entonces yo sé que el transponder funciona. Puede haber un problema de antena, puede haber un problema de cableado, un problema de la central de inmovilizador que se haya salteado la programación, o un problema eléctrico, de instalación eléctrica, le falte masa, alimentación, algún cable de comunicación con la ECU, un problema de la ECU, que se haya saltado la información en la memoria de la ECU. Entonces, ¿cómo procedo? Porque ahí estamos hablando de que el auto venía andando lo más bien y un día no arrancó más y está inmovilizado. Te va a hacer todo un proceso de diagnóstico que sea efectivo, y generalmente estos procesos de diagnóstico son específicos para cada auto. Podemos generalizar al principio, pero después tenemos que ver independientemente cada uno de estos sistemas, porque va cambiando. Aparte, vos fíjate una cosa particular. Yo antes de arrancar con el servicio a un auto en particular, tengo que saber cómo es el sistema, porque si viene un cliente y me dice, mira, le cambié el tablero a una Volkswagen Surán y no me arrancó más. Y es obvio, porque el inmovilizador está en el tablero. Ahora, si me vienen con qué sé yo, un Peugeot 308 y me dicen, le cambié el tablero de instrumentos y no arrancó más, no está relacionado porque la función de inmovilizador no está en el tablero de instrumentos, está en la BCI, en la fusilera electrónica. Entonces esa información, que es bastante extensa, nosotros la brindamos en los cursos que tienen más tiempo de duración, ¿sí? Porque ya en una clase de presentaciones es muy poco el tiempo para tanta información. ¿Me van siguiendo? Bien, Atilio me pregunta si hay alguna otra forma sin equipo de saber si sirve el transponder. Es que no tenemos muchas alternativas. Nosotros, o sea, en el caso que el vehículo no arranque, puedo intentar hacer una reprogramación de la llave. Si, o sea, siempre hay procesos que son esenciales. Uno es, bueno, el auto no arrancó más. Perfecto. Hay que pedir al cliente una segunda llave. Si con la segunda llave arranca y con la que venía utilizando no, sabemos que es un problema de transponder 100% seguro. El tema es que a veces pasa que el cliente no tiene una segunda llave, o también pasa que venía utilizando una llave, dejó de funcionar, entonces agarró la otra llave y siguió andando con la otra. Cuando viene con las dos llaves que no funcionan. Entonces a veces uno dice, bueno, para probar si es el transponder, pongo una llave, no arranca, pongo la otra llave y con esa arranca es el transponder. Pero si con ninguno de los dos arranca, no quiere decir que no sean los transponders. Existe la gran posibilidad que también sean los dos. Generalmente lo que podemos hacer, Atilio, es tener contacto con algún cerrajero que tenga algunas de estas interfaces como la ZBull, cosa de llevarle la llave y decirle me la probas si funciona. Lo único que va a hacer es insertarla
en la ranura que tiene ese aparato, va a poner leer y le va a decir, sí, mira, no lo reconoce el transponder o sí lo reconoce y está bien. O sea, lamentablemente necesito aparatos. Hoy en día para hacer inmovilizadores necesito un escáner o un programador de llaves como la T300, la SBB, la Tango, o un escáner que tenga la funcionalidad de inmovilizadores. Si voy a tener que levantar pin codes también para hacer los procedimientos, voy a necesitar un programador de memorias por lo menos, algún que otro programador de micros como el UPA Pro, el XPro M5. Hay unos cuantos aparatos, algunos no son tan caros. Lo que tiene esto también, que no está bueno que se los diga, pero yo lo veo de la siguiente forma. Hay muchas de estos aparatos que son clon, o sea, no son los originales. Yo estoy un poco en contra de todo lo que sea aparatos truchos, por una cuestión de que impiden bastante el desarrollo de la gente que hizo el original. Es como, por ejemplo, yo que haga un libro. ¿Sí? Yo me mato un año y pico recopilando información de todos los sistemas inmovilizadores, de todos los procedimientos. Me llevó un año de trabajo. Mandé a imprimir 1000 libros, que tienen para imprimir 1000 libros un costo alto. Y cuando los quiero vender, vendo 5 o 6 y lo hicieron fotocopia o lo pasaron a un CD y ya no vendí ninguno. Entonces se terminó la cadena de información, porque el esfuerzo de haber trabajado sobre tanto estudio, tantas horas de dedicación, terminan arruinadas, porque en realidad uno vive de eso. O sea, los que nosotros hacemos capacitación vivimos justamente de esto, aprender nosotros y poder transmitir la información. Entonces con los aparatos de diagnóstico pasa lo mismo. Una vez que se lo clonan, la persona que se la clonaron dice no hago más nada, no actualizo más el aparato, se terminó todo acá y nos quedamos fuera de servicio. Lo que sí veo de ventaja de los clones es que por ahí nos permite ingresar por su bajo costo a conocer el aparato, a utilizarlo y después cuando yo ya tengo montado el negocio y realmente me está sirviendo, ya lo sé utilizar y tengo bastantes clientes con esto, comprar el original. Porque aparte del original, si es más actualizable, tienes más funcionalidad, tiene un soporte técnico, vos te compras un Red Bull chino y se rompió, cómprate otro. Te compras el original y el original tiene servicio técnico. Esa es la gran diferencia de la aparatología que se utiliza. Tal vez, si los originales no fueran tan caros, entonces nadie estaría buscando clones. O sea, hay un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Que es lo que falta. Sí, lo mismo que si yo hiciera un libro de inmovilizadores y lo que quisiera vender a 3.000 pesos, yo creo que estoy seguro que 3.000 pesos argentinos, ¿no? Estaría seguro que me lo van a copiar todos. Y tienen razón. 3.000 pesos un libro es muchísimo dinero. Aunque con la información que tiene ese libro se pueda hacer dinero porque facilita mucho los procedimientos en caso de una falla en particular. A ver, José Luis pregunta, ¿las llaves de forma de tarjeta como la 1.2, Mega 2 tienen transponder como las llaves mecánicas? Sí. O sea, lo que tienen adentro de esas tarjetas son un transponder. Lo que pasa que hubo una evolución en el tema de transponder. Vos vas a encontrar algunos casos donde vos abrís la llave y no encontrás el chip separado del circuito electrónico, sino que es parte del circuito electrónico. A ver, yo tengo alguna foto por acá. Déjenme buscar. Por ejemplo, acá, ven esta foto donde está la ECU, una central de inmovilizador, una antena y una llave desarmada. ¿Se ve? Bien. En la cabeza de la llave en el circuito electrónico, a ver, buscamos otro. Bueno, ahí lo pasé. Eso que están viendo ahora en esta foto, que está una notebook atrás, esa es la setbull. Tiene una ranura donde va la llave.
A ver si puedo. Ahí está. Ahí hice una flechita para que vean dónde va puesta la llave. Y después tiene un botón que dice leer. ¿Sí? Entonces con eso leo la llave y la puedo clonar. Hablando de los transponders, a ver si sigo adelante, después cualquier cosa volvemos para acá. Ven, acá yo tengo varios tipos de transponders. El cerámico o plástico le dicen a veces que es el de abajo a la izquierda, el de cápsula de vidrio arriba en el medio, y a la derecha tengo un circuito electrónico que es para la parte de radiofrecuencia del telemando a distancia o para apertura de puertas, que no tiene que ver con el inmovilizador en estos casos, y veo un bobinado. Bueno, ese bobinado es el bobinado del transponder, pero en realidad lo que genera el código es el integrado que tiene al lado. Lo mismo pasa con las tarjetas. Las tarjetas no es que hay un transponder separado del circuito electrónico. ¿Tá? Incluso el integrado que tiene ahí no necesita la alimentación de la pila para funcionar. ¿Por qué? Porque por la misma inducción de la antena, este integrado es alimentado y devuelve su código. ¿Está? La pila se utiliza más que nada para el tema de la apertura de puertas a distancia. Pero para lo que es el reconocimiento de la llave, utiliza ese bobinado que está expuesto, que hay que tener mucho cuidado en la manipulación de la llave. Muchos clientes nuestros a veces cuando le van a cambiar la pila lo desarman, tocan el bobinado cortan el alambre de cobre esmaltado que está enrollado, que es muy fino, y ya no hay más reconocimiento de la llave, ¿no? Bueno, la tarjeta es algo parecido, o sea, tenemos algo similar dentro de la tarjeta. A ver, esperen que me estoy perdiendo con lo que me van preguntando. ¿Qué clonador recomiendo? Bueno, clonador de llaves, bueno, hay muchas. El tema es que pasa lo mismo que con los escáneres. Hay diferentes clonadoras que hacen las mismas llaves, pero algunas tienen diferencias, unos hacen algunas, otros hacen otras. La ZBull es una buena clonadora, ¿sí? Después hay otras. Después van a ir investigando, van a ir viendo, tienen cosas particulares. Ahora acá en Argentina por lo menos está cerrada la importación, pero si no, traerlas de afuera también, aunque sea los clones primero para probarlos, también serviría, ¿no? Tener varias que en un momento eran bastante económicas. Bueno, acá Guillermo me está preguntando cómo hago para saber si lo que no funciona es el módulo del IMMO o la llave. Bien, otra vez, eso va a ser particular de acuerdo a cada sistema. Por ejemplo, yo te digo, bueno, una de las cosas que hay que utilizar es saber si el escáner me ayuda o no para encontrar la falla puntual. Por ejemplo, yo si entraba con el escáner a un sistema con Code 1, el Code 1 no tiene conexión de escáner. O sea, si yo tengo que diagnosticar un Fiat con Code 1, tengo que entrar por la parte de inyección. Y un no reconocimiento de la llave, sale un código de falla que dice llave electrónica, pero no te está diciendo si es la antena, si es la central de IMMO, si es la llave. Entonces, y en otros autos por ahí te dice si el transponder es reconocido, si el código es válido, el escáner te ayudaría en algunos casos y en otros no. El problema por el cual no arranca el vehículo, ¿sí? Puede ser variadísimo. La llave se descarta, ¿sí? Primero que la llave puede tener diferentes problemas también. La llave puede ser no reconocida porque se alteró la información en la central de inmovilizador
o se rompió el transponder, ya no genera ningún tipo de señal del transponder. Entonces, para saber si la causa del no arranque de motor es porque el transponder no está funcionando, la única manera es tener una interfaz como la ZBull o alguna parecida, o tener un cerrajero cerca que vos le lleves la llave y le digas, ¿me la probás? Entonces el cerrajero, cuando va a leer la llave, que el cerrajero lo que va a tener es una clonadora como la ZBull, cuando va a poner a leer la llave le va a decir que el transponder no está reconocido, que no hay transponder. Entonces ahí yo estoy seguro que es la llave. Ahora, si lo que se alteró es el código de la llave, bueno, se puede intentar hacer una reprogramación del escáner, y por ahí, si vuelve a funcionar, entonces sí, era un problema de que se rotó el código en la memoria del inmovilizador, y ya no reconocía la llave. Algunos vehículos, como pasa en algunos Chevrolet, las llaves que ya habían sido programadas alguna vez en ese vehículo no pueden ser reprogramadas. Se ven ahí, por ejemplo, hay otra característica particular. En esos vehículos en particular, estamos hablando del Corsa 2, del la Meriva, en esos vehículos pasa eso, no permite la reprogramación de la misma llave, entonces va a haber que comprar otro transponder e intentar programarlo. Si con el transponder otro transponder logra arrancar el vehículo, listo, era un problema del transponder ese, no se puede volver a reprogramar, ya se solucionó el problema. Vamos a tener que armarnos o saber qué tipo de transponder necesitamos para cada vehículo, ¿sí? Ya les digo, nuestro curso está dirigido un poco para talleres mecánicos o electricistas, donde tienen que solucionar un problema de que el vehículo de su cliente no arranca. Después hay algo muy específico, hay muchos procedimientos específicos que son propios de cerrajería, ¿sí? Hay un término medio entre las dos cosas, que es lo que nosotros damos en el curso. Ni dedicarnos a cerrajería un 100%, ni dedicarnos a un diagnóstico eléctrico básico como haría un electricista, saber si a la central de inmovilizador le llega masa, le llega alimentación, a la computadora de inyección le llega masa, le llega alimentación, sino saber todos los procedimientos y alternativas. Fabián, vos me estás preguntando el Q4. El Q4 no lo conozco, estás hablando del GQ4X del programador de memorias. El GQ4X es un programador de memorias y sirve, sí. O sea, para hacer lectura y programación de memorias, sí. Para levantar pin codes, para clonar, virginizar. O sea, es el aparato con el cual vos podés levantar la información de una computadora. Después, para seguir con esos procedimientos de virginización, clonación, levantamiento de pin code, va a hacer falta programas específicos, ¿sí? Que nosotros en los cursos los damos. Acá Atilio me está preguntando que en una EQ1 ABP me dio el código 17.978. Yo lo jugaría a la quiniela. No, la verdad que así de memoria no sabría de qué se trata. Habría que ver a qué se refiere. No, no lo tengo en mente. En los protocolos J2534 me pregunta Pablo, ¿se puede hacer este procedimiento? ¿Qué procedimiento estamos hablando? Pues ya me perdí yo también. Para desinmovilizar. Sí, la desinmovilización es otra cosa. La desinmovilización es la modificación del programa de funcionamiento de la EQ. Que en vez de que la EQ esté esperando la señal de desbloqueo desde la central de inmovilizador, que el microprocesador de la EQ salte ese paso y esté esperando la señal de RPM para generar su pulso de inyección y pulso de encendido. Igualmente no importa el protocolo de comunicación que tenga,
sino si se haya descubierto o no la forma de saltear este procedimiento, nada más que por eso. Acá me preguntan también cómo se hace, José Luis me pregunta cómo se hace para clonar una tarjeta de Megan 2. Hasta la información que yo tengo, la tarjeta de Megan 2 no es clonable, tiene un transponder o un identificador de transponder ID46. Se compra la tarjeta, ya viene con el transponder porque es parte del circuito electrónico y se hace la adaptación con el escáner. Si no tenés el pin code se puede levantar desde la UCH, desde la fusilera electrónica, hay que leer el microprocesador. ¿Está? Y después el escáner tiene, para Megan 2, tiene dos procedimientos. Un procedimiento que es la incorporación de la tarjeta en la memoria de la UCH, que es la central de inmovilizador también, y otro procedimiento para la habilitación. O sea, por un lado tiene que estar programada en la memoria y por otro lado tiene que estar habilitada. Yo puedo habilitar y deshabilitar tarjetas sin desprogramar las tarjetas. Eso se hace con escáner. Leonardo, si se cortó la comunicación después este video demo, o mejor dicho, esta clase demo, yo la voy a bajar a la página de Facebook de este curso, para que la puedan ver online de vuelta completa sin cortes. ¿Tá? Yo veo que acá varias personas tienen débil conexión, pero bueno, eso depende del servicio de internet que tengamos disponible en ese momento. ¿Sí? Igualmente ya les digo, el que se perdió una parte, pues se desconectó o algo, después les bajo el video. A ver, son demasiadas preguntas. En una EQ 1BP me dio código 17978. Al conectarme no me podía conectar a la EQ. No entendí muy bien la pregunta. Bueno, después de algunas preguntas las voy a contestar fuera de cualquier cosa. Ingresen a la página de Facebook del curso y formúlenlas ahí, que algunas las puedo contestar. Sí, pues si no es medio complicado contestarlo desde acá, son muchas preguntas. Acá Guillermo me dice, si mido con osciloscopio la antena del módulo del INMO, ¿qué señal aproximada tendría que ver para saber qué emite? Bueno, el tema es que hay antenas que son solamente un bobinado, como el caso de Fiat. En este caso es una señal analógica, sin unos trenes de pulso a muy alta frecuencia, deformados, que llevan el código de la llave. Y en otras antenas, ya esa señal es digitalizada, o sea, la antena tiene un circuito electrónico que convierte esa señal analógica en digital y se la envía a la central de inmovilizador. Ahí sería un tren de pulso de onda cuadrada. Y es diferente en cada sistema en particular. O sea, uno si estudia, a ver, por ejemplo, en un FIACO de 1, leo la información de la antena, voy a ver ese tren de pulsos deformado. Pero puedo llegar a saber si la llave está deformando la señal o no. Es bastante engorroso, pero se podría llegar a hacer. Y los que son antenas digitales, si no funciona la electrónica de la antena, no hay emisión de código. O sea, no hay un tren de pulsos, no hay nada. Entonces puedo saber. La antena tiene que tener su alimentación y su masa. Si tiene su alimentación y su masa, y al darle alimentación, al poner el contacto, no está emitiendo ningún tipo de señal, la antena está defectuosa. Sí, se puede saber. Hay un montón de cosas que se pueden diagnosticar. Luis me pregunta que si se corta mucho en los cursos pagos, envías el video para verlo bien. En realidad, el curso es online, pero para la gente que no tuvo la posibilidad de
de ver la presentación de la clase, nosotros le damos a, un link con una clave de acceso para que puedan verla de vuelta en el momento que quieran. ¿Sí? Va a estar disponible un lapso de tiempo y después se lo baja de internet. ¿Sí? Bien, perfecto. Volviendo para atrás acá en la presentación. Aprovecho que no me pregunta nada nadie por unos segundos para seguir con esto. Igual quedan apenas 10 minutos más de esta charla. Esto que estoy mostrando ahí tenemos el programita que viene junto con el setbull. ¿Sí? No se ve bien, bueno, pues justamente una captura de pantalla con una cámara de fotos convencional, pero me está mostrando un ejemplo particular. Me muestra una foto a la izquierda abajo de la cajita inmovilizador de un Peugeot 306 HDI, por ejemplo. Esa cajita inmovilizador se la llama CPH y maneja otras cosas como también la luz del plafón y otras funciones particulares, ¿no? Lo que es la plaqueta que está al lado, esa plaqueta electrónica, ese circuito impreso en realidad, es simplemente un adaptador que es para poder colocar la memoria que de sueldo de la cajita del inmovilizador y para ser leída y guardada en un archivo a través de un programador como el GQ4X. Y después, bueno, acá me da datos como, por ejemplo, me dice que el transponder que lleva esto es un TMIC 11, y en este caso en particular, lo que me permite hacer con la lectura de esta caja inmovilizador de la CPH, CPH es Central de Protección de Habitáculo, es calcular el PIN code. Entonces cargo el programa con este programita, cargo el archivo con este programita, pongo calcular PIN code y me da el PIN code para hacer programación de llaves. ¿Sí? Y si no, programar transponder, que programar transponder es justamente agarrar un transponder virgen, esto está conectado por USB a la clonadora, a la setbull, pongo un transponder virgen, que en este caso es seguramente debe ser un T5, no, un PCF 7935, un T5 también. Esos transponders son vírgenes y pueden tomar diferentes formatos. Entonces un T5 es un transponder que compro virgen, lo pongo en la clonadora y lo que va a hacer la clonadora es sacar la información, como les dije antes, de la central de INMO, de la memoria que leí, y grabarle la información del transponder que tiene grabada la central de INMO en el transponder T5. Entonces ese T5 ahora pasa a ser un T11 con la información del transponder que estaba dentro de la central de inmovilizador. Este procedimiento se utiliza en el caso de que el cliente haya perdido todas las llaves, y es más fácil de soldar la memoria y hacer este proceso con la setbull que comprar los transponder, levantar el PIN code, ya que tengo que sacar la memoria para levantar el PIN code, directamente ya le inserto el código de la llave a un transponder virgen. ¿Qué más tenemos? A ver. Cuando hablamos de sistemas inmovilizadores, estamos hablando de que hay varios tipos, ¿no? O sea, con inversor infrarrojo, como los primeros Megane, algunos Clio, había hasta incluso Renault 19, con sistema infrarrojo, llamado TIR, transmisor infrarrojo, donde tanto la apertura de puertas como la desinmovilización del vehículo era por el transmisor infrarrojo. Nos íbamos a dar cuenta porque en la cabeza de la llave teníamos un LED violeta, ¿sí? Un LED de luz infrarroja, apuntando hacia la espada de la llave. Tenía que apuntar al espejo retrovisor, en realidad al plafón, donde estaba el receptor de infrarrojo. Este sistema TIR de Renault tiene unas cuantas características particulares, tenía arranque de emergencia, se sincronizaba la llave cada 1000 arranques, hay un procedimiento de sincronización que se puede llegar a hacer, tiene varias cosas, ¿sí? Fue muy específico de esos Renault, ¿tá? Hoy en día ya
el emisor infrarrojo no se utiliza, pero los primeros Megan, la primera generación que venía con fusibilidad electrónica USEVIC, venían con transmisor infrarrojo, tanto el gasolero como el nafstero. Después, la otra variante es co-transponder, que hay un montón de variantes, ¿sí? Pero todos usan un principio de funcionamiento similar, el más utilizado. Con emisor de radiofrecuencia, que lo van a encontrar en vehículos como Rover, los primeros Rover o los primeros Chrysler, cuando había un control remoto como si fuera de alarma, pero en realidad era para abrir las puertas y desinmovilizar al vehículo. Y después están los sistemas con arranque sin llave y los sistemas con tarjeta, que también dentro de eso hay variantes, porque van a ver que hay, por ejemplo, para lo que es Megan 2, Laguna 2, Fluence, van a ver que hay dos modelos, uno que es con tarjeta convencional y otro que es manos libres. Tarjeta convencional, ¿qué es? Tarjeta convencional es que vos tenés un botón en la tarjeta que abrís las puertas, te sentás en el asiento del conductor y pones la llave en un lector, la tarjeta en un lector de tarjeta. Y ahí apretás el botón Start después de hacer algún proceso. En algunos casos, por ejemplo, en la Laguna 2 y Megan 2, para darle arranque al motor te pide, aparece en un display en el mismo tablero de instrumentos, que pises el embrague o el freno y que esté en punto muerto. Para el Fluence, por ejemplo, te pide que, una vez que pongas la tarjeta, que muevas el volante y apretes el botón Start. Y después el otro sistema era el manos libres, o sea, la tarjeta nunca te la sacas del bolsillo. Cuando vos te acercás al auto y vas a tocar la empuñadura de la puerta, ¿sí? La manija generalmente tiene dos sensores. Un sensor óptico, y en el caso de que no funcione el sensor óptico, tiene un segundo sensor que es un sensor de interruptor. Entonces cuando vos jalás, en algunos diseños de manija, ¿no? Jalás la manija, se acciona un interruptor y eso destraba las puertas. Porque ya en el momento que vos te captó el sensor óptico o te captó el interruptor se pone en funcionamiento un grupo de antenas que está distribuido en todo el vehículo para la recepción de la radiofrecuencia de la tarjeta, ¿sí? Eso es tarjeta con manos libres. En ese caso no hace falta para darle arranque al motor ni siquiera poner la tarjeta en el lector de tarjetas. Bien, a ver qué más podemos decir con respecto a esto general. Bueno, el escáner en sí, acá yo por ejemplo tengo una pantalla que quedarían en un DEC Super Scan. Me va a dar una indicación si por ejemplo el vehículo no arranca, por un asunto del inmovilizador. Fíjense, acá yo entré, por lo que me está diciendo, mando relé, válvula de par eléctrico, esto debe ser un Megan 1.9 DTI, una Renault Scenic, donde me dice estado antiarranque inactivo. Ahí me está diciendo que el vehículo está desinmovilizado, o sea que se reconoció la llave y que se reconoció la ECU. O sea, el auto no está bloqueado por el inmovilizador. Algunos vehículos, fíjense una característica de Renault, y con esto estamos terminando la charla, pasa lo siguiente. Uno dice, bueno, pero para un Renault, saber si está inmovilizado o no está inmovilizado, alcanza con poner en contacto la llave y en el tablero de instrumento va a estallar un LED rojo a alta velocidad. Bien, perfecto. En realidad el LED rojo destella, en la mayoría de los Renault, cuando no se reconoce la llave, que es una de las posibilidades por las cuales el vehículo está inmovilizado. En otras palabras, lo que está indicando el LED rojo titilando a alta velocidad es que no se reconoció la llave, lo único que está diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar que lo que haya sucedido es que el vehículo está inmovilizado porque se alteró el código de emparejamiento con la ECU, o en la ECU o en la central de inmovilizador, en este caso la UCH. ¿Sí? Entonces vos pones contacto y la llave es reconocida,
por lo tanto la luz del limbo se apaga. Pero cuando vas con el escáner a ver el estado antiarranque en un parámetro del escáner, te va a decir estado antiarranque activo. Entonces, se apagó la luz del limbo, porque la llave la reconoció. El problema es que a la EQ no le llegó la señal de desbloqueo. ¿Puede haber un problema de comunicación entre la central de inmovilizador y la computadora de inyección? Sí, que el cable esté dañado, cortado, en corto, pero si ese cable está intacto, lo que pudo haber pasado es una alteración del código de emparejamiento. ¿Cómo se solucionaría eso? O sea, la llave no es el problema, no voy a intentar reprogramar llave, no voy a necesitar el pin code, no voy a necesitar nada, en este caso puntual de Renault, porque la llave es reconocida, la luz del limbo se apaga. El tema es el reconocimiento de la EQ. ¿Cuál es el proceso que yo sugeriría? Bueno, como Renault tiene el tema de que no hace falta para emparejar una EQ el escáner, con virginizar la EQ alcanza y sobra. Ahora me van a preguntar cómo se hace para virginizarlo. Bueno, ese es otro curso. Ahora, virginizar es justamente agarrar a la computadora que se desprogramó, ¿sí? Y ponerle un archivo de una computadora 0 kilómetros. Entonces, ¿qué hice? Borré el código que está desemparejado, dejé la computadora virgen, puse contacto, la fusibilidad electrónica, la UCBIC y la UCH ve que la computadora es virgen y le manda un código de emparejamiento de vuelta. Ahora sí quedó emparejado y el auto va a arrancar. Ven que hay muchos procedimientos, muchas vueltas que son específicas. Lo mismo no se va a manifestar en un Fiat. Un Fiat con code 1, con code 2, tanto si hay un problema de reconocimiento de llave como si hubiera un reconocimiento del código de emparejamiento de la EQ, la luz queda prendida o destellando del inmovilizador. Entonces reaccionan de forma diferente. Eso es lo que por ahí le da cierta complejidad a solucionar los problemas de inmovilizador. La diversidad que tiene y las vueltas. Pero bueno, por eso esto hay que desarrollarlo más tranquilo en varias clases, ¿no? Bueno, ¿me fueron siguiendo? ¿Me ven ahí? Bueno, esto es lo que pudimos brindar en la horita y media de charla, ¿sí? Ya les digo, es muy extenso, tiene muchísima más información. Aquí habrá pasos, esto es como un pantallazo de todo lo que es información de sistemas inmovilizadores. Después, para el que quiera profundizar y conocer cada procedimiento en particular, bueno, les ofrezco el curso que vamos a hacer mediante esta plataforma que, bueno, es para que ustedes la evalúen y vean si, a pesar de la distancia que nos encontramos, les es útil y si podemos transmitir conocimientos por este medio, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, les agradezco la atención que tuvieron. Ya sé que por ahí muchos se van con la cabeza media enloquecida, pues mucha información variada en muy poco tiempo, pero bueno, por lo menos que tengan una información adicional a lo que ustedes ya conocían. Los cursos, mira, están empezando ahora en los próximos días, empieza una serie de cursos, después dentro de 4 meses empieza el otro curso. O sea, los cursos van a ser de la misma modalidad, en realidad en el mismo horario, de 12:30 a 14, una vez por semana, durante 14 semanas, 15 semanas. Va a ir lento. Yo estoy en contra. En una época nosotros dábamos seminarios de un día de duración. O sea, vos venías, o un día o 2 días, venías un viernes a la noche, hacías capacitación acá en el instituto, estabas ese viernes a la noche, y el sábado desde la mañana hasta la noche teníamos capacitación. El problema que tiene eso es que es mucha información en poco tiempo. Y lo que descubrimos incluso con las clases que nosotros damos presenciales acá, que la mejor manera de asimilar la información es con una clase semanal, 1 o 2 clases semanales. Entonces, yendo de a poco, la información que uno va recibiendo, la va reteniendo con más facilidad. ¿Está? Y no
no se complica tanto con esta información, ¿no? Lo que son los cursos, las clases que se van a dar, los cursos que se van a dar, vamos a publicarlo ahora en breve en las páginas de Facebook del instituto, y estamos modificando también la página del instituto, ¿no? www.eitza.com. Me están preguntando si va a haber un curso multiplexado. Más adelante vamos a dar un curso multiplexado. Estamos preparando todo para poder darlo online también. Lo que es inmovilizadores, desinmovilizaciones, reparación de unidades de control electrónicas de motor, sistemas Common Rail e inyector bomba, inyección en primer nivel, son cursos que ya están preparados para poder darlos online. Después multiplexado, el levantamiento de pin code y esas cosas lo estamos preparando. Si se va a dar seguro. ¿Está? Mirá, estamos publicando en estos días ya estamos publicando las fechas de los cursos. Así que esa información la van a recibir dentro de poquito. Ustedes manténganse en contacto con las páginas de Facebook, que ahí es el medio que nosotros tenemos de comunicación con ustedes para poder brindarles después la información que están solicitando. Acá me están preguntando si hay algún foro para exalumnos, algo podemos armar. Todavía no. Por ahora lo que estamos utilizando como foro en sí es en parte el Facebook, porque tiene un montón de aplicaciones más que un foro convencional. Bueno, señores, ya es hora de despedirnos. Les agradezco muchísimo la atención que tuvieron y bueno, haberles podido transmitir un poco más de información desde acá, a la distancia, y que puedan evaluar si realmente este método sirve. Nos mantenemos en contacto, les mando un abrazo grande y buena semana. Cuídense. Chao, chao.